Esto es DW Noticias desde Berlín. El futuro del acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hamás pende de un hilo mientras circulan declaraciones contradictorias sobre el transcurso de las negociaciones. Donald Trump afirma que Hamás no quiere un cese de las hostilidades y que ha llegado la hora de finalizar el trabajo, como lo dijo. Tanto Israel como Estados Unidos retiraron a sus equipos de la mesa de negociación en Doha. Estos son nuestros titulares. Los países mediadores, Qatar y Egipto, confirmaron la salida de ambas delegaciones poco después de haberse mostrado optimistas de que un acuerdo podía estar cerca. La organización islamista Hamás habría exigido la liberación de más personas de lo establecido inicialmente. Además, la situación humanitaria en Gaza, descrita como una hambruna generalizada por más de 100 organizaciones, lleva a un revés diplomático para Israel. Francia anuncia el reconocimiento de un Estado palestino como primer país del G7 y aumenta la presión sobre las potencias occidentales. Y Volkswagen sufre una caída del 40% en sus beneficios. Las causas, los aranceles de Trump y la baja rentabilidad de sus autos eléctricos. Tendremos los detalles en la economía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la organización palestina Hamás de no querer alcanzar un acuerdo por no estar dispuesta a liberar a los últimos rehenes que mantiene en la Franja de Gaza. Esto después de que Estados Unidos e Israel abandonaran este jueves la mesa de negociaciones en Qatar para un alto el fuego en el territorio palestino. Antes de las declaraciones de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que Hamás, considerado grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, constituye un obstáculo para un acuerdo de liberación de los rehenes retenidos en la franja. Se cree que actualmente Hamás tiene en su poder a unos 50 rehenes, de los cuales las autoridades israelíes estiman que entre 10 y 20 continúan con vida. Vamos a ampliar el detalle de estas informaciones con los periodistas Maya Siminovich en Tel Aviv y José Díaz Briceño en Washington. Muy buenas tardes o noches para ambos. Gracias por estar con nosotros. José, comienzo con vos. ¿Cómo podemos interpretar esas últimas declaraciones de Trump que culpan a Hamás de la falta de un acuerdo? Así es, el presidente Trump ha aterrizado en Escocia, donde tendrá una breve visita de días, y ahí reiteró su posición de esta mañana sobre que básicamente Israel tiene ya que limpiar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza respecto a Hamás. El presidente Trump básicamente sigue lo declarado apenas el día de ayer por parte del negociador estadounidense Steve Witkoff, quien había dicho que Estados Unidos retiraría al menos por el momento los negociadores que tiene justamente para abordar estas pláticas de paz y sobre los rehenes en Doha. Hay que decir que aquí en principio la opinión optimista es que esto se trata solamente de algo táctico, una presión por parte de Trump para lograr un acuerdo sobre los últimos detalles que hacen falta por resolver en estas pláticas, y sin embargo la opinión dominante aquí en Washington, particularmente entre los críticos del presidente Trump, es que lo que está ocurriendo y lo que se está viendo es una falta de liderazgo de Estados Unidos en Medio Oriente. Esto porque el propio presidente Trump ha colocado el acuerdo de cese al fuego como una de sus principales prioridades y ha pasado meses asegurando que este está muy cerca de lograrse, y además la falta de claridad que hay por parte de Estados Unidos para presionar a Israel a aceptar una decisiva mayor contribución de ayuda humanitaria para aliviar la hambruna en Gaza. Quisiera ir ahora a Tel Aviv para abordar ese asunto también con Maya Siminovich. Maya, táctica o no, lo cierto es que las esperanzas se han desvanecido un poco y también hemos escuchado declaraciones de oficiales israelíes. ¿Qué tanto se han reducido las posibilidades de una salida negociada del conflicto? Pues Javier, había gente que pensaba que muchos de las familias de los secuestrados, hay que decir, pensaban que esto era solamente un intento más y probablemente fallido. Parece que se confirma, pero tampoco es seguro. No es seguro porque hay oficiales israelíes que dijeron apenas hace un día que la contrapropuesta de Hamás ofrecía cosas con las que trabajar. O sea que de aquella declaración a la de hoy de Trump,
bueno, va a haber que acabar con ellos y limpiar ese asunto. Y lo que dijo Netanyahu, que hablando con Trump van a tener que considerar alternativas para regresar a los rehenes y acabar con Hamás, además de un plan nuevo del ejército de hacer algo como estrangular algo más Gaza y entrar en lugares en los que no habían entrado nunca, como Ciudad de Gaza o Deir el-Balah, donde se cree que están los rehenes. Todas estas informaciones que parece que conducen a eso, a lo que tal vez sea más presión para negociar con Hamás, tal vez quieran decir que efectivamente son planes de guerra que se van a llevar a cabo. Es una cosa que no nos informan de ninguna de las maneras y las familias de los secuestrados estaban manifestándose ayer, se van a manifestar mañana y están clamando porque se termine esta guerra de una vez, como la mayor parte de los israelíes. Hay un 70% sólido de israelíes que cada vez que se hacen estas encuestas dice que tiene que ser ya el fin de la guerra. Hasta ahora también lo que estamos viendo es que Israel propone un fin de la guerra parcial y Hamás quiere un fin de la guerra total, algo que no ha recibido nunca desde Israel. Seguiremos muy pendientes del transcurso de estas negociaciones. Maya Siminovich y José Díaz Briceño en Washington, muchas gracias a ambos. Y la Organización de las Naciones Unidas afirma que casi un tercio de la población de Gaza pasa días sin comer. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que unas 90.000 mujeres y niños necesitan tratamiento urgente por desnutrición. Se estima que cerca de 500.000 de personas enfrentarán lo que se denomina hambre catastrófica de aquí al mes de septiembre. Israel controla qué puede ingresar a la franja y qué no. Niega estar restringiendo la ayuda que ingresa al territorio y culpa a Hamás por la crisis. Multitudes de gazatíes desesperados tratan de conseguir cualquier alimento que puedan. Las autoridades de la franja afirman que decenas de personas han muerto de hambre en las últimas semanas. Trabajadores humanitarios reparten sopa en la ciudad de Gaza, pero no dan abasto. Encontrar comida se ha vuelto muy difícil. Cuando salgo dejo a nuestros hijos desmayándose en casa. Llevo 2 días sin poder moverme. Solo pedimos poder comer algo. Para los habitantes de Gaza, acceder a la escasa ayuda humanitaria es muy peligroso y a menudo mortal. Este es el funeral en Han Yunis de una persona supuestamente tiroteada por el ejército israelí mientras esperaba recibir comida. Fue a buscar un saco de harina y lo asesinaron. Un chico de 17 años. ¿Qué pudo ver en su vida? Solo tenía hambre. La ONU afirma que desde mayo más de 1.000 palestinos murieron tratando de conseguir ayuda. También culpa a Israel de la hambruna, acusándolo de bloquear la entrada de alimentos a Gaza. Israel sostiene que sí llega suficiente ayuda, pero que jamás impide el reparto. El secretario general de las Naciones Unidas pidió al mundo que no mire hacia otro lado. No puedo comprender el nivel de indiferencia e inacción de muchos en la comunidad internacional. La falta de compasión, la falta de verdad, la falta de humanidad. Y no se trata solo de una crisis humanitaria, es una crisis moral que desafía la conciencia global. Seguiremos alzando la voz en cada oportunidad, pero las palabras no alimentan a los niños hambrientos. Israel informó que permitirá que países extranjeros lancen suministros en paracaídas sobre Gaza ante la creciente presión internacional. El viernes, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania emitieron una declaración conjunta instando a Israel a levantar las restricciones a la entrada de ayuda para que la ONU y otras organizaciones puedan trabajar. Y abordamos también este tema con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿en qué se basa el gobierno de Israel para afirmar que no hay una hambruna generalizada en Gaza, contradiciendo esas denuncias de más de 100 organizaciones internacionales? Sí, Javier, en realidad es no solamente el gobierno israelí, sino que hay gran parte de la población israelí que descree de casi cualquier cosa que salga de Gaza, porque también hay que recordar que los israelíes no reciben por los medios de información convencionales lo que el resto del mundo recibe. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno y el ejército desconfían de cualquier información que salga de Gaza, porque está controlada por Hamás, por lo tanto va a ser o exagerada o mentirosa, pero también las organizaciones humanitarias las considera parciales, y también la información que viene del resto del mundo
no es considerada fidedigna. De manera que poco científicamente el establishment israelí cree que las cosas en Gaza están mal, pero no tan mal como se muestra en el resto del mundo. Niega que haya hambruna y, sin embargo, está permitiendo que entre más suministros y de muchas maneras, no solamente por estos paracaídas que van a ser puestos en práctica esta misma noche, tal vez, dijeron, sino que hay camiones y camiones que se acumulan en las entradas y parece que están empezando a gestionar algo un poco más fluido con la ONU y con las organizaciones que son las encargadas de recoger estos suministros, y que las organizaciones critican a Israel por no facilitarles el poder cogerlos. Israel acusa a las organizaciones de no hacer su trabajo. Versiones encontradas, como hemos visto a lo largo del conflicto. Maya Siminovich, desde Tel Aviv, con el reporte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y la situación humanitaria en Gaza se convierte en un revés político para Israel. Francia se convirtió este jueves en el primer país del G7 en anunciar que reconocerá oficialmente la condición de Estado a Palestina. El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó el anuncio como una respuesta a la grave situación en Gaza. Hasta ahora, alrededor de 140 países lo han hecho, pero la mayoría de los estados occidentales no, alegando que Israel y los palestinos deben llegar primero a un acuerdo. La iniciativa que ahora anuncia el presidente de Francia podría replantear las posturas. Decenas de miles de víctimas mortales, advertencias de hambruna masiva, la presión internacional sobre Israel aumenta. Ahora Francia da un paso adelante y anuncia que reconocerá al Estado palestino. En concordancia con su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Medio Oriente, he decidido que Francia reconozca al Estado de Palestina. Haré este solemne anuncio ante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia es la nación europea más poderosa en adoptar esta postura. En Cisjordania y en Ramala los palestinos saludan la medida. El reconocimiento de Francia del Estado palestino es un compromiso moral de esta nación con un Estado libre, un Estado de derecho y que reconoce el derecho internacional. El reconocimiento del Estado palestino es algo bueno, muy importante y que apunta en la dirección correcta. Tenemos que imponer sanciones a Israel y ejercer mucha más presión sobre su gobierno para parar el genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania y las incursiones de los colonos. Israel rechaza las acusaciones de genocidio y limpieza étnica. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu posteó en X: un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó el anuncio de imprudente. Para Rubio solo sirve a la propaganda a Hamás y supondría un retroceso para la paz. Alemania declaró que no piensa seguir a corto plazo los pasos de Francia y reconocer el Estado palestino. Asimismo, instó a Israel, y citamos, a mejorar de forma inmediata y drástica la catastrófica situación humanitaria en Gaza. El gobierno alemán ve el reconocimiento del Estado palestino como uno de los últimos pasos en el camino hacia la solución de los dos estados. Y continuamos en Medio Oriente. Los negociadores de Francia, Alemania y el Reino Unido mantuvieron conversaciones con representantes de Irán sobre el futuro de su programa nuclear. Un alto diplomático iraní declaró que acordaron continuar con las conversaciones al término de lo que denominó un diálogo franco y detallado en Estambul. Los tres países europeos han amenazado con volver a imponer sanciones a Irán en agosto si no se avanza en un acuerdo para limitar aún más la producción nuclear de Teherán. Francia, Alemania y el Reino Unido son signatarios del acuerdo nuclear de 2015 por el que se levantaron las sanciones internacionales contra Irán a cambio de restricciones al enriquecimiento de uranio. Irán ha advertido de que podría retirarse del Tratado Internacional sobre la no proliferación de armas nucleares si se reimponen las sanciones. Y Luciano Zácara es profesor investigador de estudios del Golfo de Qatar University. Nos acompaña a esta hora desde Doha. Señor Zácara, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comencemos por lo básico. ¿Qué le está pidiendo Europa a Irán y qué le ofrece a cambio?
Bueno, en realidad lo que le está pidiendo es que Irán no abandone la cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica, que es algo que ya aprobó el Congreso, el Parlamento iraní, pero que todavía no se ha implementado. Lo que le exige es que siga manteniendo la presencia de los inspectores para que puedan comprobar lo que se está haciendo dentro de las instalaciones nucleares y sobre todo que puedan verificar cuál es el daño y si hay un peligro de escape de radiación de radioactividad después de los ataques que ha sufrido por parte de Israel y Estados Unidos. Y en definitiva también le están pidiendo que limiten de una manera verificable este desarrollo del programa nuclear que ha llevado a que Irán enriquezca uranio hasta un 60%. Lo que le ofrece a cambio es justamente esta vuelta atrás con esta reimposición de sanciones como resultado del no cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015, que de acuerdo a lo que se ha firmado en el 2015, Europa tiene hasta octubre para imponer. Después de esto ya va a quedar fuera del límite de tiempo que se había fijado en el acuerdo que se había firmado en el 2013 y el 2015, por lo tanto Europa no va a poder utilizar ese mecanismo de presión. Y lo está diciendo que su límite temporal es agosto, que faltaría bastante poco tiempo. Pasamos ahora a la actualidad económica. Como ven, ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz y continuamos hablando, en este caso, de la batalla comercial. La batalla comercial, un soplo de esperanza de una posible tregua, aunque ya tuvimos muchos soplos de esperanza que terminaron en decepción. No vamos a entusiasmarnos demasiado todavía, habrá que esperar hasta el domingo, pero Estados Unidos y la Unión Europea podrían efectivamente llegar a un acuerdo sobre aranceles. La Comisión Europea confirmó que su presidenta, Ursula von der Leyen, va a reunirse este domingo con el presidente Donald Trump en Escocia. Donald Trump llegó este viernes a Escocia, donde va a inaugurar sus nuevos campos de golf. Von der Leyen publicó en su cuenta de X que sostuvo una buena conversación con el presidente en la que acordaron discutir y fortalecer relaciones comerciales. Antes de embarcar con destino a Glasgow, Trump afirmó que la Unión Europea tiene un 50% de posibilidades de alcanzar un acuerdo. El mayor fabricante de automóviles de Europa no consigue salir de su crisis. Las ganancias de Volkswagen cayeron un 38% interanual en el segundo trimestre. La principal causa de estos malos resultados, según el consorcio, son los aranceles que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de vehículos europeos. También en China, en el mercado automotor más grande del mundo, bajaron los beneficios de Volkswagen. Especialmente preocupantes han sido las pérdidas en las marcas de lujo del grupo, que son Porsche y Audi. También los ajustados márgenes de sus autos eléctricos, que están en un mercado muy competitivo en el que Volkswagen entró relativamente tarde y sin mucho éxito. Caen los beneficios de Volkswagen y la mayor automotriz de Europa reduce su previsión de beneficios. Lo vemos ahora con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, las perspectivas de Volkswagen dependen mucho de los aranceles de Trump y de lo que pase en las negociaciones. ¿Cuál ha sido el impacto concreto en las cuentas del fabricante de estas tasas? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues en los 6 primeros meses del año el grupo Volkswagen ya se ha dejado 1.300 millones de euros en el pago de esos aranceles. Eso se debe, Andrés, sobre todo a que hay marcas dentro del grupo que no tienen ninguna fábrica en Estados Unidos y por lo tanto todos los autos tienen que importarse o bien desde Europa o bien desde México. Autos que en la frontera con Estados Unidos están pagando en total un arancel del 27,5%. Eso, como se pueden imaginar, está erosionando los beneficios no solo de Volkswagen, como les contamos, sino de otras marcas. A principios de esta semana hablábamos también de que el grupo Stellantis se había dejado ya también en la primera mitad del año en torno a 300 millones de euros en el pago de esos aranceles. Están las dos partes, tanto Washington como Bruselas, negociando, según las informaciones que se filtraron esta semana, al parecer en torno a un arancel general del 15%, que se aplicaría también a los autos, y aunque eso reduciría, Andrés, el margen de beneficios para una automotriz como Volkswagen, no sería el peor de los escenarios. José, el director ejecutivo de Volkswagen decía que quiere negociar un acuerdo con Estados Unidos paralelo, adicional al que acuerden Washington y Bruselas. ¿En qué consistiría esta negociación?
Pues lo que propone Andrés Volkswagen es que por cada dólar que el grupo invierta en mejorar, en ampliar la producción en Estados Unidos, sea $1 que se ahorren de la factura a la hora de pagar los aranceles. Eso sí, el CEO de Volkswagen, Oliver Blume, explicaba que esa negociación se concretará una vez que exista un acuerdo marco entre Estados Unidos y Bruselas. Esto es parte de los esfuerzos que han hecho las automotrices alemanas con negociaciones directas en Washington con la administración Trump para buscar una solución y evitar que los aranceles se elevasen al nivel actual o incluso más, algo que por cierto ha sentado mal en Bruselas. Ahora estamos pendientes de lo que resulte de esas negociaciones, que al parecer van a continuar, y veremos, Andrés, si consigue evitarse el peor de los escenarios, que los aranceles suban incluso hasta el 30% a partir del 1 de agosto. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias y buen fin de semana. Los gobiernos de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro firmaron en Caracas un memorando de entendimiento para establecer la denominada Primera Zona Económica Compartida entre Colombia y Venezuela, que incluye cooperación en varias áreas económicas y administrativas, además de temas de seguridad. El anuncio despertó el rechazo de varios sectores políticos en Colombia que argumentan que este memorando crearía una zona económica común y por lo tanto no tendría validez sin la aprobación del Congreso. La Federación Nacional de Comerciantes aseguró que acuerdos de cooperación con el gobierno de Maduro en la frontera podrían abrir la puerta para el fortalecimiento del crimen organizado binacional. 3 ministros del gobierno de Petro han sido citados para dar explicaciones ante el Parlamento. Y en Colombia nos quedamos para que Javier Arguedas nos cuente más. Muchísimas gracias, Andrés. Efectivamente, en el departamento del Cauca fueron liberados los 9 funcionarios secuestrados el pasado 17 de julio por disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. Los rehenes, 7 mujeres y 2 hombres, se encuentran en buen estado de salud. La actividad guerrillera ha aumentado en los últimos meses en esta región, donde opera el llamado Estado Mayor Central, una facción de los grupos escindidos de las extintas FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. A mediados de junio, este grupo, encabezado por alias Iván Mordisco, perpetró al menos 24 atentados en el Cauca y en el vecino departamento de Valle del Cauca, que dejaron 2 policías y 5 civiles muertos. También en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez rompió el silencio sobre su deteriorada relación con el gobierno de Gustavo Petro. Afirmó que pasó de ser heroína a traidora. Márquez fue vinculada a la supuesta conspiración contra Petro, protagonizada por el ex canciller Álvaro Leiva, algo que Márquez rechazó tajantemente. Este viernes, la vicepresidenta, sin nombrar explícitamente al presidente, denunció haber sido instrumentalizada por la campaña de Petro para ganar las elecciones de 2022. Márquez criticó además el continuo rechazo del gobierno a asignar recursos al Ministerio de Igualdad creado por este gobierno y del que ella fue retirada en el mes de febrero. El repunte de violencia en Sinaloa detonó una crisis económica con más de 1.800 negocios cerrados, un PIB que retrocede 20 años y cerca de 15.000 empleos formales perdidos. Las medidas del gobierno no son suficientes y es que a pesar de la presencia militar, la violencia letal sigue aumentando. La comunidad espera que vuelva la paz, mientras el comercio y el turismo declinan, lo que supone un periodo difícil para los residentes y los comerciantes. Culiacán, una ciudad antaño animada por la música y la vida nocturna y en la actualidad asolada por el miedo que genera la guerra entre los cárteles. La capital del estado de Sinaloa enfrenta una violencia creciente, un año después de la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos tras una supuesta traición de sus socios. Hoy pareciera que un grupo domina un territorio y trata de exterminar, porque esa es la palabra, a las personas que no son de su grupo en ese territorio. Es terrible que un sinaloense le quite la vida a otro sinaloense. En el último año se han registrado casi 1.500 asesinatos, lo que equivale a 5,3 diarios, esto según cifras oficiales y recuentos periodísticos. El entorno de inseguridad ha causado la pérdida de más de 1.800 negocios, o lo que es lo mismo,
cerca de 15.000 empleos formales. El impacto ha sido brutal. Seguro se han perdido un poco más de 15.000 empleos, ¿no? Y han cerrado más de 600 empresas. Hay mucha movilidad. Tú ahorita ves en la ciudad que hay menos tráfico, no solo en las noches, antes era en las noches, hoy lo ves también en las mañanas. Ya no tenemos el tráfico que teníamos antes, quiere decir que hay gente que no sale o que se fue a otras ciudades, hay una emigración. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado la estrategia de seguridad en Sinaloa para intentar capturar a líderes del narcotráfico y reforzar la seguridad. Devolver la paz a las familias de Sinaloa es una prioridad para este gobierno. Es por ello que todos los días miles de mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Policía Estatal, a quienes reconocemos, realizan operaciones con el objetivo de detener a generadores de violencia. Aún así, los comerciantes no ven suficientes las medidas del gobierno y urgen a implementar una estrategia integral que frene el cierre de empresas, recupere el empleo y devuelva unas condiciones de seguridad para la inversión. Queremos que pare esto, por eso nada más, por ese lado emocional. Ya no tanto porque si se vende o no se vende, ya eso ya poco a poco se irá recuperando a como vaya viniendo gente, porque pues me imagino que en algún tiempo de la vida va a volver a venir turismo para acá, para Culiacán. ¿Confían en que se va a recuperar? Claro que sí, yo confío en que sí se va a poner bien todo, la verdad que sí. Otro efecto de la violencia es la migración. Miles de sinaloenses han abandonado Culiacán ante la falta de oportunidades y la inseguridad. Y es que el miedo a la violencia no solo está estrangulando la economía regional, sino también la salud psicoemocional de la población. Y antes de irnos, en el pequeño pueblo de Emboscada, en Paraguay, todos los años se celebra una de las fiestas religiosas más coloridas del continente en honor a San Francisco Solano, un fraile español de la época colonial. Allí los llamados promeseros se cubren la cara, imitan pájaros y sus graznidos como en un zoológico celestial. Todo para honrar al fraile español que evangelizaba cantando en el siglo XVI. También se le adjudican varios milagros. La fiesta reúne a unas 2.500 personas entre plumas, máscaras y música que este año ni siquiera la lluvia pudo apagar. Y con esto terminamos esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en nuestro sitio en internet dw.com o buscarnos en nuestras redes sociales como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.